¿Por qué cayó el Imperio Romano? ¿Qué tipo de historia se escribía en los siglos XV a XVIII? Hey, ¿qué tal, comandos? ¿Alguna vez se han preguntado cómo se entendía el Imperio Romano casi un milenio después de su caída? ¿O cómo fue interpretado el cristianismo durante la denominada Edad Moderna? Antes de iniciar, y si quieres acrecentar tu patrimonio, te presento una alternativa de inversión: Bluefin. Este exchange te permite comerciar prácticamente desde todo el planeta con diversas criptodivisas que van desde Bitcoin o Ethereum hasta Dogecoin o Pepe. Te permite realizar comercio de futuros de criptomonedas, copy trading e inclusive te permite crear una cuenta demo para que conozcas y aprendas de los ecosistemas cripto. Por supuesto, recuerda que invertir es arriesgado, es así que recuerda hacerlo con moderación y diversificación, teniendo en mente que la inversión ni es un casino, ni es una fórmula mágica, es simplemente una forma de construcción de patrimonio. Así que con criterio y educación financiera, te invito a abrir tu cuenta de Bluefin con el enlace que encontrarás en la descripción y así ayudarás al canal. Para responder este tipo de preguntas podemos remitirnos al pensamiento del historiador Edward Gibbon. Y para entender a Edward Gibbon, intelectual británico considerado el primer historiador moderno de la antigüedad clásica, es necesario recordar diversas consideraciones y cuestiones que ya hemos tratado en videos anteriores. Lo primero es recordar que, como ya les había contado en la saga donde traté el tema de la historia antigua, los historiadores considerados clásicos se tendían a concentrar en estudiar los periodos y contextos en los que vivían. No solo le dieron importancia a la transmisión oral, sino que también comenzaron a crear compendios y resúmenes que quedaron limitados por los tipos de fuentes que implementaban. Básicamente ese era el "me lo dijo un amigo", pero en el siglo I o antes. Esa fue una costumbre que imperó hasta casi el fin de la época bizantina. Si seguimos adelante en el tiempo, llegamos al Renacimiento, momento en el que se dio una revalorización de la cultura de la antigüedad clásica, implicando profundamente a su historiografía. Así, las nuevas perspectivas idealizaron y erigieron como modelo a las obras griegas y romanas, creando un terreno fértil para la filología, lo cual impactó positivamente el desarrollo de la historia contemporánea del momento. Sin embargo, no todo fue color de rosas, por motivo de que ese tipo de perspectivas inhibieron el estudio de una época que se consideraba que había sido ya tratada de manera paradigmática, cuestión que se reflejó en la construcción de gigantescas obras donde se recopilaron fuentes y datos, esfuerzo de impacto limitado, dado que no se dejó de considerar a la historiografía clásica como modelo a seguir. Sin embargo, esas concepciones idílicas fueron transformadas durante la Ilustración. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Si bien fue en esa época cuando surgió el neoclasicismo, también fue aquí donde se generó un ambiente propicio para la realización de exámenes críticos a las fuentes, dando como resultado la aparición de una historiografía que respondiera a las exigencias intelectuales y académicas de la época. Para los ilustrados, si algo no era racional, era barbarie. Básicamente, o piensas como yo, o estás atrasado 1000 años. ¿Y cuáles fueron las temáticas que se desarrollaron en aquella nueva historiografía? Bueno, se desarrollaron obras que trataron la decadencia y caída del Imperio Romano. Para entender esta lección temática, es de recordar que ese era el momento de inicio de la Revolución Industrial, con lo que el único gran precedente en Europa de civilización desarrollada y Estado poderoso era el de Roma. ¿Y ya? A eso hay que sumarle el hecho de que los ilustrados de la época tendían a equiparar
progreso cultural con el imperio de la razón, lo cual les hizo concebir la historia como una sucesión alternada entre cultura y barbarie. Mamón. En pocas palabras, lo que se quería era explicar cómo desapareció una sociedad concebida como gobernada por la razón y que fue sustituida por una supuestamente inferior, dada la supuesta no preeminencia de la razón. Con ello se pretendió legitimar la idea ilustrada de progreso. Pero antes de seguir, este es el momento oportuno para que te suscribas a este canal. Otros te cuentan los relatos, las historias. Yo te cuento lo que hay detrás. Si te interesa la historia, la política, la economía, todo junto con un poco de humor, pues este es tu lugar. Con lo que ya sabes. Suscríbete, comparte, activa la campanita para que estés siempre al tanto del nuevo contenido. Asimismo, si te gusta todo lo que hago en este canal, puedes apoyarme en mi Patreon, link en la descripción. Ahora sí, sigamos con nuestro estudio de hoy. Imbuido de este tipo de ideas imperantes en su época, es que es posible entender los motivos que llevaron a Gibbon a concebir el cristianismo como una de las causas primordiales de la caída de Roma. Como veremos, sus ataques al cristianismo fueron redactadas de manera casi irreprochable para un cristiano inclusive de hoy en día, dado que argumentó que fue el exceso o el abuso de la fe la que minó parte de los cimientos de la civilización, quedando clara su perspectiva ideológica, lo cual ocasionó la condena de su obra por parte del Santo Oficio. Emputador a sentenciarlos a morir por snusnu. Puesto que la felicidad en una vida futura es el gran objeto de la religión, podemos escuchar sin sorpresa ni escándalo que la introducción, o por lo menos el mal uso del cristianismo, tuvo alguna influencia sobre la decadencia y caída del Imperio Romano. El clero predicó con éxito las doctrinas de paciencia y pusilanimidad. Las virtudes activas de la sociedad fueron desalentadas y los últimos restos del espíritu militar fueron enterrados en el claustro. Una gran porción de riqueza pública y privada fue consagrada a las demandas especiosas de la caridad y la devoción, y la paga de los soldados fue prodigada en las multitudes inútiles de ambos sexos que solo podían alegar en su descargo los méritos de la abstinencia y la castidad. Imagínate decirle a un legionario: sé paciente, humilde y pon la otra mejilla. Spoiler, eso no funciona en la frontera del Rin. Para lograr tal conclusión, Gibbon rompe la narrativa de énfasis político en ciertos capítulos para así concentrarse en un análisis estructural de la gestación e inserción del cristianismo en el mundo romano. Así, redacta como justificación que el estudio del progreso y establecimiento del cristianismo es una parte muy esencial de la historia del Imperio Romano, dado que, para él, la misma surgió y se aprovechó para así poderse instaurar en las mentalidades de los individuos, alentando los aires de oposición hasta posicionarse sobre el Capitolio. Es como cuando alguien se aprovecha de los momentos tensos de la oficina o de la escuela para inventar chismes y fomentar peleas de nada. ¿Qué opina del chisme, señor? A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. ¿Sí le gusta? Sí. ¿Por qué le gusta, señor? Porque vivo sola y entonces pues en algo me tengo que entretener, ¿verdad? Si bien nunca declaró abiertamente que el triunfo del cristianismo fue la ruina del imperio, sí propone 5 causas que, aunque secundarias de alguna manera en su perspectiva, sí permitieron el ascenso del cristianismo después de reconocer su verdad y razón, siendo estas el celo inflexible y, si podemos usar la expresión, intolerante de los cristianos, la doctrina de una vida futura, los poderes milagrosos atribuidos a la iglesia primitiva, la moral pura y austera de los cristianos y la unión y disciplina de la república cristiana. Ello le hace, como buen intelectual ilustrado de su época, combatir el supuesto dogmatismo de la iglesia católica y lo que concibe como su consecuente puesta en práctica, representada en persecuciones contra la misma. A partir de allí erige una defensa de la para entonces proliferada tolerancia, considerando la persecución de cristianos por parte de lo que él concebía como
un gobierno racional como un grave problema romano. Paradójicamente, la resolución a la cuestión le lleva a la postulación ineficaz de la persecución del cristianismo como algo de poca trascendencia, llegando incluso a minimizarla. Todo ello estaba ligado al objetivo trascendental de su análisis, dado que implicaba el tener que demostrar que Roma cayó por motivo de que el cristianismo se apoderó de las conciencias de sus contemporáneos, teniendo de presente las limitaciones mismas de las fuentes que implementó en su análisis, a pesar de que las mismas eran ya conocidas para su época por motivo de ser editadas y enlistadas desde el siglo XVI. En pocas palabras, Gibbon es el ejemplo de que cada historiador ha explicado la caída de Roma en forma distinta. Es como los ex, todos cuentan la misma relación, pero pareciera que hablaran de personas totalmente diferentes. Lo que es de interés para los historiadores de hoy en día es sobre todo la actitud de Gibbon frente al análisis de los sucesos, lo cual hace distinguible su obra. Ya no solo editó, tradujo o comentó a los autores antiguos, ni tampoco se limitó a averiguar lo que ocurrió. Lo importante en él es el hecho de formular un problema que era trascendental en su época, a la vez que trató de resolverlo a partir de una reflexión de los paradigmas existentes en su época. Su problema fue el de tratar de entender cómo se pasó de la civilización a la barbarie, culpando de todo al supuesto papel nefasto de la fe. Eso hace que sus preocupaciones sean aún vigentes, lo cual permite argumentar que, al expresar con tanta fidelidad su propio tiempo, a la vez es un historiador para el nuestro. Oye, despacio, cerebrito. Baste para ello tomar en cuenta toda la propaganda del gobierno que actualmente padecemos y que se obstina en hablar de modernización como si ella pudiera ser un fin en sí mismo, claro y deseable para todos. Además, el recorrido por la obra de Edward Gibbon y por el contexto intelectual que la hizo posible, permite comprender que la manera en que se escribe la historia nunca ni es neutral ni inocente. Cada época formula sus propias preguntas al pasado y busca en él respuestas que dialoguen con sus inquietudes presentes, aunque eso no te resuelve el hecho de que tu ex te haya abandonado. Pobre cosita fea. La Ilustración, con su fe casi ilimitada en la razón y en su idea de progreso, encontró en la caída del Imperio Romano un laboratorio perfecto para debatir sobre civilización, decadencia y barbarie. Gibbon, lejos de limitarse a recopilar datos, convirtió ese problema en el eje de una reflexión histórica profunda, demostrando que la historiografía moderna no solo narra hechos, sino que los interpreta desde marcos culturales y políticos muy concretos. Al mismo tiempo, su lectura crítica del cristianismo y su intento por explicar la transformación del mundo romano revelan los límites y tensiones de cualquier interpretación histórica. Gibbon escribió desde los valores de su tiempo, influido por el racionalismo ilustrado y por una clara desconfianza hacia las instituciones religiosas. Sin embargo, precisamente por eso su obra sigue siendo relevante, porque nos recuerda que toda explicación del pasado es también una toma de posición frente al presente. La historiografía no avanza únicamente acumulando información, sino replanteando preguntas, revisando supuestos y atreviéndose a desafiar las interpretaciones imperantes, tal como él lo hizo en su momento. Finalmente, esta reflexión nos deja una lección fundamental. Estudiar historia no solo consiste en saber qué ocurrió, sino en comprender por qué cada generación cuenta el pasado de una manera distinta. Las preguntas sobre Roma, el cristianismo o la modernidad no son simples debates eruditos, sino reflejo de nuestras propias preocupaciones actuales. Así como Gibbon trató de explicar su mundo mirando hacia la antigüedad, nosotros hacemos lo mismo al revisar su legado. La historia, más que un relato cerrado, es un diálogo permanente entre tiempos, ideas y problemas que nunca dejan de transformarse. Y tal vez esa sea, al final, su mayor riqueza. Ahora las preguntas son para ti. ¿Fue el cristianismo lo que causó realmente la caída del Imperio Romano? ¿O se puede considerar a Roma como un ejemplo de gobierno racional
tal y como hizo Gibbon? Déjamelo saber en los comentarios. Espero que te haya gustado este video y si fue así te pido que por favor le des me gusta, te suscribas, actives la campanita y comparta con tus amigos. También te dejo en la descripción mis códigos de referido de Happy Buda, aplicaciones estas con las que puedes invertir en la bolsa de valores de Nueva York, comprando y vendiendo acciones e invirtiendo en fondos de inversión y criptomonedas que te permitirán acrecentar tu patrimonio con muy bajos costos en comisiones y desde menos de $5. También puedes replicar mi portafolio de inversión desde la aplicación de eToro, el cual me ha dado una rentabilidad anual mayor al 10%. Advertencia: si van a invertir en mercados accionarios, financieros o monetarios, háganlo con prudencia. Es deber de cada persona llevar a cabo los análisis necesarios previos a invertir en cualquier proyecto que pueda poner en riesgo su capital, identificando ventajas y desventajas de cada tipo de inversión y moneda y bajo su propia responsabilidad. De ningún modo, esto representa una asesoría o recomendación financiera. ¿Quedamos conmigo para un próximo video? ¡Chao pues, comandos!